1492. 3 carabelas provenientes de España llegan al Nuevo Mundo. Inicia la colonización de la mayor parte de lo que hoy conocemos como América. Era una época de guerras y conquistas, de la tierra plana, de uniones entre el Estado y la religión. Una época en la que el catolicismo se imponía a fuego y espada en el campo de batalla. Y en una cruel inquisición a la que era casi imposible escapar. Un día antes de que los 3 barcos zarparan de España, entró en rigor la ley de los reyes católicos, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, que ordenaba que ningún judío podía permanecer en el reino español, pues de hacerlo serían condenados a muerte y sus bienes expropiados. Muchos judíos se refugiaron en las carabelas capitaneadas por Cristóbal Colón, las mismas que arribaron en el Nuevo Mundo el 12 de octubre de 1492. Sin embargo, el Nuevo Mundo también sería dominado por la corona española a partir de su conquista, y la llamada Santa Inquisición no tardó en extender sus tentáculos hasta él, pues en menos de 80 años del descubrimiento de América por parte de España, el Santo Oficio, es decir, la oficina de la Inquisición, ya se encontraba en pleno funcionamiento a lo largo y ancho de América Latina. Sus principales sedes se establecieron en la Ciudad de México, en Cartagena, Colombia, y en Lima, Perú. Desde el mismo momento de la colonización, se impuso a la fuerza la religión católica en todo el territorio conquistado. Las iglesias católicas, con sus edificios imponentes, suntuosos y misteriosos, dominaban los principales puntos de interés de toda ciudad, pueblo, puerto o zona del Nuevo Mundo. En la actualidad, es común ver en algunos pueblos hasta 3 o 4 templos católicos en una misma plaza. Lo que hoy conocemos como la América conquistada por España es una región que abarca 20 países: México, Guatemala, Cuba, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Puerto Rico, Panamá, Colombia, Venezuela, República Dominicana, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Chile y Argentina. La población total es de más de 418 millones de habitantes, de los cuales, hasta el año de 1970, el 92% se denominaban católicos, aunque para el año 2018, ante el auge de las religiones evangélicas, el porcentaje de católicos en la región bajó al 59%. En esta vasta extensión de tierra, Dios también ha llamado a una pequeña manada, a quienes ha encargado de ser la luz en un mundo plagado de confusión religiosa. Esta es la historia de esa manada pequeña, de aquellos humildes pero potentes faros que brillan en los calurosos desiertos de La Paz y contrastan con las imponentes pirámides de Teotihuacán, vestigio de un pasado tenebroso que aún perdura bajo el velo de una falsa religión. Pequeña manada que habita entre volcanes de fuego y agua en Guatemala. Otras viven a orillas de los caudalosos ríos y las verdes selvas de Colombia, y a lo largo de las imponentes montañas de los Andes, refugio del cóndor, hasta llegar a los confines del mundo, donde vemos cumplida la palabra que fue dicha: me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Bienvenidos a la fiesta de tabernáculos y la filmación de la obra En Marcha para el 2024.
Este año daremos un enfoque informativo y fascinante a la obra de la Iglesia del Dios Viviente en América Latina. Nos reuniremos con miembros y visitaremos congregaciones del pueblo de Dios en varias partes de México, Centro y Sudamérica y más allá. Aprenderemos de la historia de esta vasta región y los desafíos que enfrenta el pueblo de Dios y los desafíos de predicar el Evangelio en los diversos países de esta parte del mundo. Nuestro anfitrión de esta gira será el evangelista y director regional, don Mario Hernández, quien ha guiado el desarrollo de la obra de la Iglesia del Dios Viviente en el mundo hispano durante varias décadas. Ciertamente estamos agradecidos por la obra que hacen don Mario y sus dedicados y capaces asistentes. Permítame presentarle a nuestros líderes y esposas que realmente están haciendo la obra en América Latina. Ahora que conoce a nuestros líderes y esposas, póngase cómodo y disfrute de este film de la obra en marcha, al comenzar el recorrido panorámico por la obra de Dios en el mundo hispano. Nuestro recorrido comienza en México, el país de los aztecas. La palabra México proviene del náhuatl, que significa el ombligo de la luna. México es uno de los 3 países de América del Norte, el 14º más extenso del mundo y el 11º más poblado, con aproximadamente 131 millones de habitantes. La Iglesia de Dios en México se inició mediante lo que conocemos como la Era de Sardis, con el ministerio del señor Ezequías Campos, quien fue uno de los 70 nombrados junto con el señor Herbert Armstrong, el 4 de noviembre de 1933 en Salem, West Virginia, Estados Unidos, por la Iglesia de Dios del Séptimo Día. Aproximadamente hacia el año de 1968, por medio de anuncios publicados en la revista Selecciones del Reader's Digest, en los cuales se ofrecía una suscripción gratuita a la revista La Pura Verdad, se sembraron las semillas que dieron origen a la Iglesia de Dios Universal en México y en varios países en Hispanoamérica. Después de la apostasía de la Iglesia de Dios Universal, en el año de 1996 se celebró la primera fiesta de los tabernáculos de la Iglesia de Dios Global en México, cuyos integrantes pasaron a ser miembros de la Iglesia del Dios Viviente para el año de 1998. Mi primera fiesta de los tabernáculos fue en el año de 1958. Este año estoy celebrando mi fiesta 66. A mí lo que más me ha gustado es saber que estoy caminando hacia el reino de Dios guardando las fiestas. Porque las fiestas son el camino a seguir para llegar al reino que Jesucristo nos ha prometido. Desde México, Distrito Federal,
les animo y les mando un cariñoso saludo para que luchemos y seamos dignos de ayudar al Señor Jesús en establecer su reino y en ser dignos colaboradores de Él. México es un país con una posición geográfica destacada, no solo por sus valles, montañas, desiertos, mares y ruinas arqueológicas que son destino turístico de millones de personas cada año, sino también porque su frontera norte limita con los Estados Unidos de Norteamérica. Y justo allí, en la frontera noroeste de México, en la ciudad de Tijuana, encontramos la congregación más septentrional de la Iglesia del Dios Viviente en Iberoamérica. Por ser paso fronterizo, Tijuana no es una ciudad tranquila. La inseguridad, la violencia y la necesidad deambulan por sus calles, dibujadas en los rostros cansados y tristes, pero esperanzados, de aquellos peregrinos de todas partes del mundo que buscan el fin de su odisea en la tierra de las oportunidades. La congregación de Tijuana está conformada por 9 miembros, los cuales se reúnen cada sábado tomando turnos en las casas de algunos de ellos. La señora Ofelia García y la señora Lumi Vargas son los 2 miembros más antiguos de esta pequeña congregación, resistiendo por más de 34 años con firmeza y valentía la soledad, el paso del tiempo y los ataques del enemigo. 2 faros solitarios que en lugar de perder su luz, brillan en medio de la noche con más intensidad. A partir del año 2020, Jesucristo comenzó a traer más ovejas a este pequeño redil y hoy los 2 faros solitarios cuentan con la compañía de varios hermanos que caminan junto a ellas firmes hacia nuestra meta. De Tijuana nos desplazamos hacia el sur, bajando por toda la península de Baja California en un recorrido de 18 horas hasta llegar a la segunda congregación en México, la Congregación de La Paz. La Paz es una población tranquila, rodeada por el desierto y bañada por el hermosísimo mar de Cortés, aguas cristalinas, imponentes playas y abundante vida marina hacen de La Paz un lugar hermoso y apacible para descansar. En la Congregación de La Paz se reúnen 13 personas. La miembro más antigua de los que integran este grupo es la señora Socorro Rodríguez, quien hoy se encuentra celebrando su fiesta número 39. Bueno, esta es mi fiesta número 39 que voy a celebrar. En la fiesta del 86 llevé a todos mis hijos, 8 hijos, tomamos el ferry aquí en La Paz y llegamos a Mazatlán, que se hacen 16 horas para llegar a Mazatlán. De allí tomamos autobús a México, son más o menos otras 9 horas, y de México a Acapulco otras 8 o 9 horas, más o menos. Me dedico a variedad de cosas, coser, pintar, manualidades. Y la pintura me gusta desde siempre, desde chica. Yo sola fui y me inscribí a una escuela de pintura. Y de allí, pues dejé de pintar, me casé y tuve un montón de hijos. Y dejé de pintar por muchos años, luego empecé de nuevo. Este cuadro, que es mi mamá, lo pinté en el 2013. La costura sí me ha servido bastante para apoyar a los hijos y principalmente para ir a las fiestas, porque pues, mi esposo no, como él no estuvo en la iglesia, no le gustaba aportar el dinero para la fiesta. Entonces
yo siempre juntaba de mis trabajos. La última de mis nietos que se bautizó fue Lili, que se acaba de bautizar, y claro, me dio mucho gusto porque nunca me imaginé llegar a ver a mis nietos en la iglesia. La perseverancia de la señora Socorro ha dado sus frutos. En nuestro recorrido hacia el sur, nos encontramos con la congregación de Monterrey, que es una ciudad industrial muy próspera. En esta congregación, la iglesia cuenta con 11 miembros que se han venido uniendo a la Iglesia de Dios desde el año de 1995. 4 horas más al sur, encontramos la congregación de San Luis Potosí, con 19 miembros. Y 2 horas más allá, la congregación de Querétaro, con 13 miembros. Luego encontramos la congregación de Cuernavaca, con 17 miembros. Por último, llegamos a la congregación de la Ciudad de México, la cual es la congregación más grande del país, pues abarca el Estado de México y sus alrededores. Con una población de más de 22 millones de habitantes, la Ciudad de México es la 6ª ciudad más poblada del mundo. Una particularidad de la Ciudad de México y en todo el país es lo que se conoce como el culto a la Santa Muerte. Con muchas flores y adornos coloridos, la llamada Catrina muestra una cara fantasiosa de la muerte, como si fuese un estado de felicidad y bendiciones. El 1 y el 2 de noviembre se celebra el Día de los Muertos, una de las festividades más populares en México. En estos días es común ver miles de personas acudiendo a los cementerios de todo el país para llevar alimentos y ofrendas a sus familiares fallecidos. A solo 1 hora de las célebres pirámides del Sol y de la Luna, en un pequeño hotel en el centro de la Ciudad de México, se reúnen más de 100 hermanos atendiendo el llamado de Dios a la Santa Convocación. Vivir en una ciudad tan poblada representa muchos retos para nuestros hermanos. Con más de 4 millones de vehículos circulando diariamente, más las manifestaciones y desfiles que son comunes en la ciudad casi todas las semanas, algunos miembros tardan hasta 3 horas en cada trayecto desde sus casas hasta el lugar de reunión. Además de las congregaciones ya mencionadas en México, hay más de 27 miembros dispersos por todo el país, para quienes la fiesta de los tabernáculos es una oportunidad de oro para compartir con los hermanos y estrechar lazos de hermandad. Además del alimento espiritual de los sermones y sermoncillos, los coros e interpretaciones musicales que realizan los hermanos, la fiesta es también una oportunidad en la que todo el pueblo de Dios en México comparte edificantes y gratificantes experiencias de vida. Por ejemplo, la Tarde de los Niños, una actividad en la que participan la mayoría de los asistentes a la fiesta y en donde los niños son los protagonistas. La actividad comienza con un pequeño estudio bíblico por parte del ministro basado en el tema del libro de colorear. Para el año 2023, el tema fue Hombre y Mujer, los creó Dios. Después del estudio, se les pide a los niños que realicen obras artísticas que representan lo que se les enseñó. Se realizan diferentes juegos sobre la misma temática y se les invita a un refrigerio. Por último, se les entregan los regalos que en su mayoría son donados por los miembros. Paralelo a la Tarde de los Niños, se realiza una actividad con los jóvenes en donde pueden estrechar sus lazos de hermandad
y compartir algunas experiencias. Otra actividad destacada durante la fiesta es el paseo campestre. Se trata de una tarde de convivencia en donde se comparten alimentos, se practican deportes, los niños y jóvenes se divierten en las piscinas y también se aprovecha la oportunidad para realizar algunos bautismos. El año pasado fueron 6 los hermanos que se unieron al cuerpo de Cristo mediante el bautismo. En México también realizamos campamentos juveniles, clubes de oratoria y campamentos de liderazgo. La frontera sur de México limita con el país de Guatemala. Guatemala es un pequeño país de un poco más de 108,000 kilómetros cuadrados y tiene aproximadamente 288 volcanes o estructuras identificadas como volcánicas. Aunque en la actualidad solo 4 se encuentran activos, la vida de sus habitantes es continuamente impactada por la actividad de estos volcanes. La anterior capital del país, conocida como la Antigua Guatemala, fue devastada por el volcán de Agua en el año de 1541, cuando un impresionante torrente de agua bajó del volcán arrastrando grandes rocas que destruyeron gran parte de las edificaciones de la ciudad. De allí su nombre, Volcán de Agua. Hoy, la Antigua Guatemala es una ciudad colonial en donde las ruinas hacen parte del atractivo turístico de la ciudad. La iglesia ha celebrado numerosas fiestas de los tabernáculos en esta ciudad. Más recientemente, en junio del año 2018, la erupción del volcán de fuego, ubicado a escasos 20 kilómetros del volcán de Agua, causó la muerte de más de 300 personas según las cifras oficiales, aunque los lugareños hablan de más de 6,000 y de 3 pueblos totalmente destruidos. A 91 kilómetros al norte del Volcán del Fuego se encuentra el hermoso lago de Atitlán, el cual, como es común en los paisajes de Guatemala, está custodiado por 3 imponentes montañas volcánicas: el Atitlán, el Tolima y el San Pedro. Y justo allí, a los pies del volcán San Pedro, en el pueblo de Santa Cruz, continuamos nuestro recorrido dándole la bienvenida a la integrante más joven de nuestros hermanos en Guatemala. Marjorie Giuliani nació el 1 de diciembre del 2023. Es hija de Carla Pérez y nieta de la señora Etelvina Ralda, quien por muchos años fue la única luz que Dios utilizó para dejar su testimonio en esta región. Dios recogió a doña Etelvina en el mes de marzo del año 2023, pero el ejemplo que dio en su comunidad es digno de ser recordado. La señora Etelvina Ralda llegó al pequeño poblado de Santa Cruz, La Laguna, en el año de 1979, para trabajar como auxiliar de enfermería en el puesto de salud del pueblo. Tenía a su cargo una aldea y 4 caseríos. Para aquel entonces no existían en la región carreteras ni lanchas que pudieran utilizarse para llegar hasta las aldeas o caseríos, por lo que doña Etelvina debía caminar hasta 2 horas en cada trayecto y en algunos casos usar los típicos cayucos, pequeñas embarcaciones artesanales fabricadas de madera de palma o de ceiba. Además del español, en Guatemala se hablan 22 lenguas de origen maya, razón por la cual la señora Etelvina se propuso aprender la lengua cachiquel, y aunque no llegó a dominarla completamente, sí aprendió los fundamentos que le permitieron servir mejor a los habitantes de su área. Fue tanta la entrega, el amor y la actitud de servicio de la señora Etelvina que en el año de 1995 fue galardonada por el Ministerio de Salud de Guatemala por su destacado servicio a la comunidad.
El día de su entierro, el 21 de marzo del 2023, el municipio entero de Santa Cruz La Laguna suspendió sus actividades en honor al servicio prestado por la señora Etelvina. Más de 500 personas entre empleados del gobierno, estudiantes y la comunidad en general se reunieron a la ceremonia de entierro que se llevó a cabo en el parque principal del municipio y en donde se le rindieron todos los honores a la enfermera del pueblo, apelativo con el cual era conocida en la localidad. Sociable, alegre, una servidora. Fue la luz y el ejemplo que dejó esta fiel servidora de Cristo en todos los que la conocieron. La Iglesia de Dios en Guatemala cuenta hoy con 52 miembros en todo el país, los cuales se reúnen en pequeños grupos según su cercanía y cada mes y medio y para las fiestas santas se reúnen todos en un mismo lugar para compartir y estrechar sus lazos espirituales. Además de Guatemala, en Centroamérica se encuentran los países de Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. En estos países tenemos congregaciones, en Honduras con 19 miembros, El Salvador con 29 miembros, Costa Rica con 26 miembros y Panamá con 5 miembros. Una marea roja de gobiernos de izquierda ha sido el común denominador en Centroamérica y Suramérica en los últimos 20 años. Líderes populistas con expresiones como justicia social, igualdad, antiimperialismo, redistribución de la riqueza y muchas otras exacerban con astucia el sufrimiento, la violencia y la inconformidad de millones de personas que anhelan con ansia una luz de esperanza. Sus discursos surten efectos en la población. Y una vez que estos líderes alcanzan el poder, las persecuciones a la libertad de prensa y a la empresa privada, la burocratización extrema, la impunidad y hasta la persecución religiosa en algunos casos son los nuevos males que se suman a la ya larga lista de males que venían arrastrando por años. Uno de los desafíos que enfrenta la Iglesia de Dios en Centroamérica y en Latinoamérica en general es la ineficiencia de los sistemas de correo postal. El exceso en la tramitología, la corrupción y los altos aranceles aduaneros impiden que nuestras publicaciones lleguen a los suscriptores de forma eficiente. Pero la Iglesia de Dios, en su firme decisión de llevar a cabo la misión encomendada por Jesucristo, de llevar el Evangelio al mundo entero, ha desarrollado una nueva página web en español que entró en funcionamiento en el mes de enero de este año. Esta nueva página tiene la particularidad de que las publicaciones de la Iglesia, como la revista El Mundo de Mañana, el curso de estudio bíblico, noticias y profecía y otras más, han sido adaptadas en formato de video de corta duración. La página se enfoca principalmente en su versión móvil. Allí nuestros miembros y suscriptores podrán ver en un solo lugar todo nuestro contenido de forma ágil e intuitiva, con imágenes impactantes y con el mismo contenido de trascendental importancia en la vida de todo discípulo de Cristo. Por supuesto, siempre seguiremos enviando la revista impresa a todo lugar donde miembros y suscriptores la puedan recibir. Saltando sobre el Canal de Panamá y pasando sobre una de las selvas vírgenes más densas del planeta, conocida como el Darién, entramos a Colombia, el primer país de Sudamérica. Colombia recibe su nombre en homenaje al descubridor de América, Cristóbal Colón. Su población es de 51 millones de habitantes, sobre una extensión de más de 1.140.000 kilómetros.
Por las características especiales de su geografía, Colombia ofrece uno de los más suaves y aromáticos cafés del mundo, que muy probablemente algunos de ustedes han degustado. En este país tropical, la manada pequeña se inició por medio de la predicación de la revista La Pura Verdad en el año de 1968. Y para el año de 1990, aproximadamente 330 hermanos llegaron a celebrar la fiesta de los tabernáculos en la Iglesia de Dios Universal. La historia reciente de Colombia ha estado marcada por los conflictos armados internos. Grupos rebeldes insurgentes con ideología comunista y financiados con recursos provenientes de cultivos ilícitos han manchado su historia de sangre y terrorismo. Es un contraste dramático entre paisajes mileniales, ciudades en desarrollo y pueblos estancados en la pobreza y la violencia. Hace solo 25 años, era un riesgo para muchos miembros de la iglesia desplazarse por carretera desde sus hogares hasta el sitio de la fiesta de los tabernáculos, pues muchos debían atravesar zonas peligrosas donde en ocasiones los grupos insurgentes realizaban retenes ilegales en los que podían secuestrar a las personas o incendiar los vehículos en que se transportaban. Sin embargo, Dios siempre protegió a su manada pequeña de todos estos actos violentos. En la actualidad, esta situación ha cambiado mucho y en las calles colombianas hay más seguridad, progreso y estabilidad, aunque el panorama no es del todo claro, pues las generaciones más jóvenes no tienen memoria y la ideología social comunista parece estar conquistando nuevamente sus corazones ilusionados e ingenuos. En Colombia hay aproximadamente 145 miembros de la Iglesia de Dios en 7 congregaciones ubicadas en las ciudades de Barranquilla, Medellín, Manizales, Pereira, Sevilla, Bogotá y Cali. Conocí la verdad hace 41 años. Conocí la revista en medio de un basurero, en la cual yo hacía trabajo de aseadora, y me interesó la revista por el contenido de la revista. Fue para mí algo espectacular, porque yo no había visto nada de estas cosas. Me llamó mucho la atención y desde ese entonces sigo la verdad y estoy aquí en la iglesia esperando llegar a la meta. Entonces yo ya dije, voy a pedir la revista. Yo ya las pedía, pero ¿sabe qué hizo mi mamá? Mi mamá me las quemó. Mi mamá decía que era pura loquera. La pura loquera. Y ahí llega esa pura loquera. Eso está más loco que una cabra. De Colombia pasamos al país hermano de Venezuela. Cuenta la historia que en el año de 1499, el navegante español Alonso de Ojeda, acompañado del italiano Américo Vespucio, llegaron a lo que hoy se conoce como el Golfo de Venezuela. Y al ver las chozas construidas sobre pilotes que sobresalían del agua, les recordó a la ciudad italiana de Venecia, por lo que le dieron el nombre de la pequeña Venecia o Veneziola, término que posteriormente se hispanizó como Venezuela, nombre por el que hoy conocemos a todo el país. Venezuela posee las mayores reservas de petróleo crudo en el mundo, por encima de Arabia Saudita, además de grandes riquezas en oro, hierro, cobre y coltán, entre otros minerales. Pero a pesar de su inmensa riqueza mineral, el país sufre escasez de alimentos, de medicinas y de materias primas como resultado del régimen socialista impuesto hace más de 20 años. La inflación en Venezuela para el año 2023 alcanzó el 360%. Aún con la difícil situación del país, la luz de la manada pequeña en Venezuela sigue encendida. Actualmente hay 5 miembros bautizados y 11 prospectos de miembros
de los cuales 3 están en preparación para el bautismo. Dios los protege a todos y les permite obtener el alimento y los bienes necesarios para su supervivencia. Para estos hermanos valientes y fieles, cada año la fiesta de los tabernáculos es un reto. El altísimo costo de vida no les permite pagar un hotel, por lo que para celebrar la fiesta rentan casas cerca de sus hogares. Además de la predicación por la internet, la Iglesia del Dios Viviente continúa predicando las buenas nuevas del reino venidero en una emisora de radio en Caracas, predicación ininterrumpida desde hace más de 10 años. Un poco más al sur, llegamos a la mitad del mundo, al país de Ecuador. Su nombre proviene del latín equator, que se traduce como lo que iguala, haciendo referencia a que la ubicación geográfica de este país está en la línea imaginaria que divide la Tierra en el hemisferio norte y el hemisferio sur. Fue aquí, en las islas ecuatorianas de los Galápagos, en donde Charles Darwin comenzó a dar origen a la teoría de la evolución. La obra realizada en vida del señor Herbert Armstrong llegó también a Ecuador. Sin embargo, al darse la división de la Iglesia en la década de los años 90, los miembros quedaron dispersos en diferentes grupos, pero ninguna de las personas que estaban en la Iglesia de Dios Universal se vinculó con la Iglesia del Dios Viviente después de la división. Por más de 10 años se predicó en Ecuador por medio de la Internet y en emisoras de radio sin que nadie se consolidara como miembro de la Iglesia del Dios Viviente, hasta que en el año 2022, como lo promete Dios, que su palabra no volverá vacía, Isaías 55:11, 2 familias atendieron el llamado, una en Quito, capital de Ecuador, y otra en Manta, en la costa ecuatoriana, en el Océano Pacífico. Ambas familias celebraron en el año 2023 su primera fiesta de los tabernáculos en Colombia. La pequeña manada en Ecuador ha tomado muy en serio el llamamiento y están en preparación para el bautismo. De Ecuador pasamos al 4º país más grande de América Latina, Perú. Su vasto territorio está compuesto por costa, sierra y parte de la selva del Amazonas. Su capital, Lima, fue una de las sedes de la Inquisición en la época de la conquista española. En este país inca se encuentra la 5ª maravilla del mundo, Machu Picchu. Para visitar Machu Picchu hay que llegar primero a la ciudad de Cusco, la cual fue el centro administrativo del extenso imperio inca que abarcó desde el sur de Colombia hasta el norte de Chile y Bolivia. En esta ciudad, la Iglesia del Dios Viviente ha realizado varias fiestas de los tabernáculos. La primera fiesta de los tabernáculos que la Iglesia del Dios Viviente celebró en Perú fue en el año 2005 y contó con la asistencia de 63 personas. Esta fiesta se realizó en una reserva de los indígenas Ashanincas, quienes habitan la selva central del Amazonas peruano, cerca de la ciudad de Chanchamayo. Allí se alquilaron un tipo de cabañas rústicas sin ninguna comodidad moderna, a un costo de $1 por día por persona. Actualmente la Iglesia del Dios Viviente cuenta con 75 miembros a lo largo y ancho del territorio peruano, siendo el segundo país de América del Sur con más miembros después de Colombia. Los miembros se encuentran en las siguientes ciudades: Cerro de Pasco, 22 miembros. Esta es la ciudad capital más alta del mundo, a 4.390 metros sobre el nivel del mar. Molino y Panao, 9 miembros. Huaraz, 12 miembros. Piura, 5 miembros. Trujillo, 3 miembros. Y Lima, 24 miembros. Continuando hacia el sur por la cordillera de los Andes,
pasamos de Perú a Bolivia. Su nombre fue puesto en honor a Simón Bolívar. Una de las atracciones turísticas más impactantes de Bolivia es el Salar de Uyuni, considerado como el mayor desierto de sal continuo y alto del mundo, con una extensión de 10.582 kilómetros cuadrados. La Iglesia del Dios Viviente cuenta actualmente con 13 miembros entre adultos y niños, los cuales se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 4 miembros en la ciudad de Cochabamba, 8 miembros en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y 1 miembro en la ciudad de La Paz. La Congregación de Bolivia se ha caracterizado por una fuerte unidad entre los miembros. Juntos superan las adversidades y se ayudan unos a otros cuando tienen dificultades. Un verdadero espíritu de Filadelfia, es decir, de amor fraterno, abunda en ellos. La fiesta de los tabernáculos del año 2023 tuvo una asistencia de 17 personas en compañía del ministro Edgar Guerra de Colombia, quien los visitó con su familia y un miembro de la congregación de Medellín. Continuando al sur del continente americano, pasamos al país de Paraguay. Durante más de 3 años, la Iglesia predicó el Evangelio del Reino de Dios por la radio, sin que Dios trajera nuevos miembros a su manada pequeña, hasta que en el 2023, una familia de 5 personas, cuya trayectoria se remonta a la Iglesia de Dios Universal, decidió unirse a la Iglesia del Dios Viviente. Actualmente, esta familia vive en la capital, Asunción, y estamos felices de su incorporación al cuerpo de Cristo. Continuando con nuestro recorrido hacia el sur, llegamos a la nación chilena. Custodiada al oriente por la imponente cordillera de los Andes, es el país más largo del mundo. Su franja costera sobre el Océano Pacífico se extiende a lo largo de 6.435 kilómetros. Chile es tierra de viñedos, donde se destaca la famosa y exquisita cepa Carmener. En 1867, la plaga de la filóxera atacó los viñedos en Europa y el Carmener fue la cepa más afectada. Intentaron replantar la cepa, pero sin éxito, por lo que al fin se consideró extinta. Pero la cepa que se creía extinta en Europa revivió en la zona central de Chile gracias a unos enólogos europeos que la llevaron en los años 1850, precisamente antes de que la plaga acabara con ella. Hoy el Carmener es la cepa emblema de Chile. Los primeros miembros de la Iglesia de Dios en Chile se remontan al año de 1948, cuando celebraban la fiesta de los tabernáculos en la Iglesia de Dios israelita, una rama de la Iglesia de la era de Sardis. La señora Silvia Iturria, a quien llamamos cariñosamente Silvita, es nuestro miembro más antiguo. Hasta hoy he celebrado 74 veces la fiesta de tabernáculos. La Iglesia de Dios Universal comenzó a funcionar aquí en Santiago de Chile el año 1968. Mi esposo y yo y mis padres, que fueron entendiendo también, empezamos a comunicarle a todos los demás hermanos y así se fueron agregando algunos para entrar en la Iglesia de Dios. Entonces, mientras tanto, mi esposo se comunicaba constantemente con el doctor Charles Dorothy, que era el jefe del área hispana, lo que es don Mario Hernández. Entonces así se fueron poniendo de acuerdo para que nos visitaran. Ellos nos visitaron, el doctor Dorothy con don Pablo González, que era el locutor del Mundo de Mañana. Vinieron a vernos y estuvimos un viernes en la noche y un sábado reuniones con ellos. Así comenzamos a juntarnos con la Iglesia de Dios.
Para el año de 1968, los suscriptores de la revista El Mundo de Mañana celebraron su primera fiesta de los tabernáculos en la localidad de Mirasol, bajo la Iglesia de Dios Universal. El 10 de septiembre de 1973, el señor Herbert Armstrong visitó la ciudad de Santiago de Chile, atendiendo a una invitación del presidente Salvador Allende. Tristemente, esta reunión no pudo realizarse, ya que al día siguiente, el 11 de septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas chilenas derrocaron al presidente en un golpe de Estado. Ese mismo día, el presidente Allende se suicidó en la Casa de la Moneda. Fueron tiempos de caos económico, político y social en Chile, pero la manada pequeña continuó creciendo y para el año de 1994, justo antes de la apostasía, la Iglesia de Dios Universal contaba con más de 300 miembros. Hoy, 30 años después, el testimonio de la verdad se continúa proclamando y viviendo por medio de los miembros de la Iglesia del Dios viviente. La Iglesia en Chile cuenta con 46 miembros. 21 de ellos pertenecen a la Congregación de Santiago de Chile. El señor y la señora Weston tuvieron la oportunidad de conocer a los hermanos en Chile en su viaje a Sudamérica en febrero de este año. En su visita, el señor Weston pudo conocer la casa del ministro local, dar el sermón durante los servicios del sábado y platicar con los jóvenes y compartir una cena para despedir el sábado. But I would like to say it's been a wonderful delight to be here with all of you. Que ha sido una delicia inmensa estar aquí con todos ustedes. These are wonderful gifts, Y estos regalos, but the greatest gift is all of you. pues el mayor regalo son ustedes. Los restantes 25 miembros que están dispersos a lo largo de Chile se encuentran en Antofagasta, Temuco, Talcahuano, Puyehue, Punta Arenas, Molina, Osorno y Viña del Mar. Y aquí en Viña del Mar vive uno de los integrantes más recientes de la Iglesia, Diego Villafaña, quien ha puesto los talentos que Dios le dio al servicio de la predicación del Evangelio y colabora con la edición y creación de los videos de Un Nuevo Enfoque, las gráficas para los libros de colorear y en otros proyectos similares. Diego puede dar testimonio del poder y de la misericordia de Dios para con sus hijos espirituales, pues el devastador incendio del pasado 2 de febrero, que causó la destrucción de más de 7,000 viviendas y acabó con la vida de 132 personas, se detuvo milagrosamente a menos de 700 metros de su hogar. Este video fue tomado desde la casa de un vecino. Agradecemos a Dios por haber protegido los bienes y la familia de nuestro hermano Diego Villafaña y de sus vecinos. Desde Chile, el señor y la señora Weston se dirigieron hacia Tierra del Fuego, en Argentina. En medio de estas majestuosas tierras de valles, lagos, ríos y montañas nevadas, encontramos la congregación más austral de la Iglesia de Dios en la ciudad de Río Grande. Durante más de 12 años se predicó El Mundo de Mañana por la emisora Las 7 del Sur, la cual fue un instrumento para que llegaran más de 10 personas que hoy son parte de la iglesia. Durante la visita del señor y la señora Weston, en un ambiente de verdadero amor y unión espiritual, se estrecharon los lazos de hermandad, se compartieron anécdotas y, por supuesto, se degustó del famoso cordero patagónico, uno de los platos típicos de esa región. You've opened up your hearts and your help in every way toward us, and we appreciate that. Han abierto sus corazones y su ayuda y lo agradecemos muchísimo. And I can assure you that I will be praying for this area from these days forward. Y les asegura que va a estar orando por ustedes en esta región a partir de ahora.
But you've done two things for me, Pero han hecho dos cosas por él. maybe three or four. Tal vez tres o cuatro. One is I really do want to pray that God will bless this area. La una es que él ahora está muy decidido a orar para que Dios los bendiga aquí en esta zona. Not just with numbers of people, but in spiritual growth. No solo en número, sino en crecimiento espiritual. The next thing is I would love to come back if I can work it out. Y la otra es que quisiera mucho volver. Si lo logra hacer, quiere volver. But I don't know if I can do that. Well, No sabe si lo puede hacer. time will tell. Con el tiempo se sabrá. And the third thing, or fourth, whatever it is Y lo tercero o cuarto, I want to learn Spanish. quiere aprender español. But the bottom line is I've come to love your territory and you as much as I can in such a short period of time. And I thank you for all of your kindness and for just being here and obeying God in a world that is very different from outside this room. Y en breve está muy contento de haber venido, de haberlos conocido a ustedes y de... Did you add something at the end? I forgot. My memory is short as well. Que también le vaya la memoria, pero de todos modos que se lleva un recuerdo muy grato Okay. y muy agradecido de haber podido estar aquí y de todo lo que ustedes han hecho para recibirnos también. But thank you very much until the next time. Gracias y hasta la próxima vez. Igualmente, el señor y la señora Weston pudieron visitar el lugar en el cual se celebró la fiesta en Tolwyn en los años 2018 y 2021 a orillas del lago Fagnano. Por su belleza natural y la paz que inspira este sitio, se está considerando para celebrar la fiesta de los tabernáculos en el futuro. Desde allí, los Weston se dirigieron 200 kilómetros más al sur para realizar un viaje de 6 horas en catamarán por el canal de Beagle, pasando por Puerto Williams, la última ciudad del mundo, situada en el extremo meridional del continente americano. En esta pequeña ciudad de menos de 4,000 habitantes en territorio chileno, se predicó el Evangelio del Reino de Dios en la estación de radio Navarino por un periodo de 1 año. Así, la Iglesia del Dios viviente también cumple en este lado del mundo la comisión que nuestro Maestro Jesucristo dio a su Iglesia. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El viaje finalizó en la ciudad de Buenos Aires, una imponente capital de más de 17 millones de habitantes. En Buenos Aires pudieron compartir los servicios del sábado con los hermanos de esa área y disfrutar de una cena. Desde Argentina damos un pequeño salto hasta una hermosa isla en el Caribe, Puerto Rico. La Iglesia de Dios se estableció en Puerto Rico hace 50 años y nunca ha dejado de existir durante todo este período. La congregación en Puerto Rico empezó formalmente en 1974 con 12 personas. El señor Raúl Colón, ministro actual en Puerto Rico, fue miembro de ese grupo inicial afiliado a la Iglesia de Dios Universal. La primera fiesta de los tabernáculos en Puerto Rico fue en el año de 1975 en Palmas del Mar, Humacao, con la asistencia mayormente de miembros de los Estados Unidos. La congregación local empezó a crecer hasta alcanzar 100 miembros y una asistencia de alrededor de 200 personas, incluyendo niños y jóvenes. A mediados de 1994 ocurrió la apostasía y la última fiesta de los tabernáculos que se celebró en la Iglesia de Dios Universal fue en el año de 1993, precisamente en Palmas del Mar, en Humacao. Curiosamente, la primera y la última fiesta de los tabernáculos fueron en el mismo lugar. A partir de la división, el señor Raúl Colón se unió a la Iglesia de Dios Global
quien fue el único miembro durante un periodo de tiempo hasta que Dios comenzó a traer más ovejas a su redil. Luego los miembros de la Iglesia de Dios Global en Puerto Rico continuaron en la Iglesia del Dios Viviente. Los últimos 30 años de la Iglesia en Puerto Rico han estado llenos de amenazas de todo tipo por parte del enemigo, pero la Iglesia se ha mantenido viva y firme por el amor y la misericordia de Dios. Actualmente, la Iglesia del Dios Viviente en Puerto Rico tiene 20 miembros y la fiesta de los tabernáculos del año pasado contó con una asistencia total de 125 personas, entre miembros locales e invitados de otros países. Y ya que estamos en Puerto Rico, es importante mencionar que la Iglesia de Dios también empezó a producir frutos en República Dominicana. Varios hermanos se unieron al cuerpo de Cristo mediante el bautismo a principios de este año. Por último, tenemos también una manada pequeña en España, Portugal y las Islas Canarias. Es una pequeña manada físicamente dispersa en esas regiones, pero perfectamente unida en el espíritu. A pesar de la apostasía que sacudió a la Iglesia y a pesar del aislamiento y la soledad, estos pioneros del reino han mantenido sus lámparas encendidas y han sido una fuente de inspiración para nosotros. Sabiendo que las puertas del sepulcro jamás prevalecerán contra la Iglesia de Dios, fueron guiados por el Espíritu para discernir dónde estaba Dios continuando su obra. Fue así como fueron los primeros en el mundo hispano en unirse a la Iglesia de Dios Global, la misma cuyo nombre hoy es Iglesia del Dios Viviente. Como dijimos, son muy pocos, pero su luz ha brillado en las tinieblas. Queremos mencionarlos por sus nombres, aunque algunos de ellos han fallecido. De Portugal tenemos a doña María Fernanda Pacheco. Ya durmió en el Señor, pero se mantuvo firme hasta el fin. También de Portugal es Ana Paula Cardoso Almeida. Una vez al año tengo el placer de visitarla personalmente. Siempre me entrega un sobre con las ofrendas detalladas de cada una de las fiestas del Eterno, y a mí se me vienen las lágrimas, pensando en aquella viuda pobre que dio más que todos, porque dio todo lo que tenía. De los pioneros de España, ya han fallecido 2 de ellos, Gerardo Espada y Germán Nistal. Una vez más los admiramos y agradecemos a Dios por el ejemplo de ellos. Sin congregación y sin pastor local, se mantuvieron firmes sin desviarse hasta el fin. Si seguimos su ejemplo de perseverancia, pronto los veremos de nuevo. Tenemos también en España a doña Paquita, como cariñosamente llamamos a doña Francisca Caballero. Su perseverancia y fidelidad a lo largo de los años sigue siendo un ejemplo viviente que nos inspira a todos nosotros. En las Islas Canarias tenemos otro pionero fallecido, Alfredo Javer. Todos lo amamos por su bondad, sinceridad y simpatía. Así brilló su luz y aún brillará para no apagarse nunca. Finalmente en las Islas Canarias tenemos a doña Conchita, viuda de don Maurice Delat. Ella continúa con nosotros andando firmemente el camino en el cual acompañó hasta el fin a su esposo, don Maurice Delat. Dios sigue bendiciendo su obra en España. Ya se ha duplicado el número de hermanos que se reúnen semanalmente para los servicios que se transmiten a distancia. Dios sigue llamando y seguirá integrando a su pequeña manada a aquellos pocos que está preparando para regir el mundo de mañana. Y no podemos dejar de mencionar que a partir de la publicación de los folletos, la revista Las Buenas Nuevas y el programa El Mundo de Mañana en YouTube en portugués, estamos empezando a cosechar los primeros frutos en Brasil. Queridos hermanos, este ha sido un breve panorama de la obra que Dios el Padre y Jesucristo están haciendo en esta parte del mundo. Como el señor Apartian decía, nosotros no hacemos la obra. Es Dios quien la hace por medio de nosotros. Esta es la razón por la cual en cualquier lugar del mundo al que vayamos,
a reunirnos con los hermanos, siempre encontramos el mismo espíritu de hermandad y amor que nos hace un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Deseo que todos continúen celebrando una maravillosa fiesta de los tabernáculos, nuestro anticipo del maravilloso mundo de mañana. La obra en el mundo hispano es un microcosmos de la obra en otros lugares, con miembros dispersos y pocos en número. Jesús se refirió a su iglesia como pequeña en comparación con las iglesias de este mundo, cuando dijo en Lucas 12:32, «No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino». También declaró en Mateo 5:13, «Vosotros sois la sal de la tierra». Y si bien esta metáfora implica la naturaleza de la sal como algo que conserva y saboriza, también es esparcida e invisible sobre los alimentos. Pero nuestra luz debe brillar para que puedan ver nuestras buenas obras. Y como vimos antes, eso es justo lo que hizo la enfermera Ralda en su pequeño pueblo. Carol y yo tuvimos la maravillosa oportunidad de viajar a Centro y Sudamérica este año, visitando Colombia, Guatemala, Chile y Argentina. No llevé a Carol a El Salvador debido a las advertencias del Departamento de Estado, que resultaron ser exageradas, pero los dos pudimos visitar la Ciudad de México antes de los cierres del COVID a principios del 2020. La sincera calidez y apoyo de nuestros hermanos del mundo hispanohablante es algo que no olvidará si tiene la oportunidad de viajar a estas partes del mundo. A uno le sorprende el hecho de que tengamos tan pocos miembros y tan pocos ministros para servirles, y distancias tan grandes que a veces tienen que viajar con mucho tráfico para reunirse. Visitando estos países, viajamos en avión, automóvil y barco para llegar hasta nuestros queridos miembros. Cada parada fue destacada y no tengo tiempo suficiente para contarles sobre todas ellas, aunque uno de los más inusuales fue nuestro viaje a Tierra del Fuego, en el extremo sur de Argentina, conocido como el fin del mundo. Aterrizamos en la increíblemente hermosa ciudad de Ushuaia antes de conducir 3 horas hasta Río Grande, donde tenemos unos 20 miembros. También fuimos en barco desde Ushuaia, pasando por Port Williams, que Chile dice ser la ciudad más austral del mundo. El apóstol Pablo habló de la palabra de Dios llegando hasta los confines del mundo en Romanos 10:18, cumpliéndolo así en Port Williams durante un año a través de Radio Navarino. Ya sea en Santiago, Buenos Aires, Ciudad de México, Medellín, El Salvador, Río Grande o Guatemala, nuestros miembros están entusiasmados y dedicados a la verdad. Observan el séptimo día sábado, guardan las mismas fiestas y días santos y creen las mismas doctrinas proclamadas por la Iglesia del Dios viviente en todo el mundo. Nuestros miembros de habla hispana son cálidos y afectuosos, y si los visita, prepárese para recibir muchos besos y abrazos, tanto de mujeres como de hombres. Sería negligente no mencionar mi sincero agradecimiento por aquellos hombres y mujeres que sirven en las regiones de habla hispana. Ya he conocido a algunos aquí en este video, pero hay otros que sirven silenciosamente, con dedicación y celo. Que Dios los recompense ricamente según sus obras. Hermanos, no somos de las iglesias populares de este mundo, y no lo seremos hasta que Cristo regrese. Esto se ve claramente al contrastar nuestros pequeños grupos en ciudades masivamente pobladas como Santiago, Buenos Aires y Ciudad de México, donde residen decenas de millones de personas. Dios está llamando a unos pocos, esparcidos como sal por el mundo, para formar la novia de Cristo, para ser reyes y sacerdotes bajo nuestro Señor y Salvador, para transformar este mundo vil en el mundo de mañana de paz, prosperidad y amor universal. ¡Qué tiempo tan maravilloso será cuando nosotros, como seres espirituales, podamos comunicarnos en un idioma que todos conocemos y entendemos, y compartir la eternidad con Dios Padre, Jesucristo y unos con otros?
algo de 4.